buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a hacer un pequeño tutorial maquero sobre una aplicación que sirve para comprimir diferentes tipos de archivos como PDF, vídeo, audio. Para eso lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a la manzana, a la parte de arriba, y pulsamos en App Store. Dentro de la App Store vamos a la sección de buscar y aquí buscamos Permute. Cuando entramos nos salen dos versiones, Permute 2 y Permute 3. Permute 2 es la versión antigua que lleva más de un año sin actualizarle, y Permute 3 que es la versión actual. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podráis ir directamente y no tendréis que buscarla. Cerramos la aplicación y ahora vamos aquí abajo al Launchpad, que es donde se encuentran todas las aplicaciones, y vamos a Permute. La abrimos y cuando abrimos la aplicación por primera vez nos encontramos con esta ventana así semi-transparente. Y para empezar a entender cómo funciona esta aplicación, primero vamos a donde pone Permute y a las preferencias. Y dentro de las preferencias vamos a ajustar unos cuantos parámetros. Si pinchamos en general, vemos lo que nos ofrece aquí: reducir transparencia, que cambia la interfaz de la aplicación, el formato de DVD predeterminado, si queremos mover cambiarlo entre PAL o NTSC. Yo aquí no le toco porque el DVD hace muchísimo tiempo que no se utiliza. Y aquí estos quizás son los parámetros más importantes de la pestaña de general, que es reproducir un sonido, si quieres que te avise cuando acaba de hacer la tarea; cerrar Permute, que es cuando acaba de hacer la tarea que le pusiste que se cierre de golpe; animación en el icono del dock, que por aquí que nos haga una especie de animación; y limpiar automáticamente la lista de conversión. Yo por defecto tengo estos valores que os estoy enseñando. Uso de CPU le podemos dar que sea un uso bajo, medio o alto. Yo creo que con medio está bastante bien. Y destino, aquí elegiríamos para donde querramos que nos mande el archivo que transforme. Y aquí en la pestaña de subtítulos, si le queremos añadir un subtítulo externo a nuestro archivo, no. Pulsamos aquí arriba aquí en la caja de los puntos, vamos a iTunes. Si queremos mandarle los archivos directamente a iTunes, esta es una pestaña que yo creo que hoy en día no se utiliza, pero si vosotros veis alguna utilidad, pues ya sabéis dónde está la pestaña. En historial, si queremos que limpie el historial automáticamente, podemos ponerle inmediatamente, tras un mes, tras una semana, o pulsar directamente en esta, que sea de la forma automática. En preajustes podemos escoger aquí todos los formatos que nos permite la aplicación. Incluso si pulsamos en la parte de abajo podremos añadir alguno más que nos pueda interesar. Yo con los que tengo marcados a mí me es más que suficiente. Vamos a taller, y aquí en taller esto os lo enseñaré más adelante en el tutorial. Aquí en avanzado, si queremos que el archivo conserve la fecha de creación, conserve la fecha de modificación, y también aquí en la parte de abajo que generar carátula desde el archivo de vídeo. Aquí vais viendo y leyendo vosotros la opción que más os interese. Y la pestaña de depuración, que a nosotros no nos influye para nada. Bueno, y ahora vamos al manejo de la aplicación. Tenemos aquí la ventana. Aquí en la parte izquierda de mi pantalla de ordenador tengo unos ejemplos que vamos a utilizar ahora mismo. Vamos a empezar con un audio. Agarramos el audio, lo soltamos y por defecto nos acaba de reconocer el audio, que es audio en AAC, 124 kilobytes por segundo, 14,4, y aquí en la parte donde pone audio podremos escoger el formato de salida que queramos.
en MP3, que es lo más normal, el formato que utilizan casi todos los dispositivos. Pierde calidad porque comprime bastante el audio, pero nos puede quitar de más de un apuro. Podemos también hacer que el audio sea un tono de llamada o añadir un preajuste, que es lo que habíamos visto antes. Esto aquí no deberías tocarlo, la mayoría de la gente no lo va a utilizar. Entonces después pincharíamos en play, empezaría a convertir el audio y automáticamente nos generaría el audio, como podéis ver en la parte derecha del escritorio, que sería el audio del ejemplo, que entonces ya lo tendríamos preparado en MP3 y con su correspondiente notificación. Vamos a hacer lo mismo, arrastramos dentro de la ventana de permute y aquí en las opciones le damos a permitir. Este es un vídeo que os he hecho anteriormente en el canal, y aquí dentro del vídeo pues nos da diferentes opciones. Yo por defecto tengo escogido estas, que son las que más así puedo utilizar, pero aunque la de DVD debería quitarla porque no, como os comenté, no se utiliza. Y por ejemplo, pues quiero cambiar que este vídeo como veis está en Full HD, H264, lo que ocupa, la duración, el tipo de audio y la calidad del audio. Pues aquí pues podemos cambiarlo, que la queremos cambiar para, por ejemplo, para que lo podamos ver en el Apple TV. En el Apple TV le damos y le daríamos a empezar. Y automáticamente nos habríamos preparado. Si añadimos, por ejemplo, un PDF, aquí ya cambia la cosa. Añadimos el PDF y nos va a salir una ventana que nos dice que necesita una herramienta que está dentro de Permute. Nos da dos opciones, OK o Open, abrir Permute Workshop. Le damos a esta, Open Permute Workshop, y nos saldría otra ventana. Y dentro de esta ventana lo que deberíamos hacer es añadir, escoger lo que queramos hacer con el PDF, aplicar un filtro que lo que hace es cambiar el color dentro del PDF. Entonces aquí podremos escoger que sea tono azul, blanco y negro, reducción de tamaño. Esto es una opción muy interesante porque nos cambiaría el peso del PDF. Yo esta es la que más utilizo, le doy aquí reducción de tamaño y arrastramos para dentro de la ventana. Entonces ahora automáticamente vamos a la ventana principal y aquí tendríamos el ejemplo. Le daríamos a empezar y, como podéis ver, ya nos ha cambiado el tamaño del PDF. ¿Cómo podemos ver si lo ha cambiado o no? Pues es muy fácil. En el ejemplo aquí de la izquierda, si pulsamos en el botón derecho del ratón y le damos a obtener información, nos pone que el PDF tiene un peso de 193K en el disco. Y si vamos al ejemplo que nos acaba de crear y botón derecho y le damos a obtener información, nos dice que ahora mismo pesa 102K en el disco. Como podéis ver, casi 100K menos de lo que tenía el PDF original. Otra forma de trabajar también con Permute con los PDFs es que nos pase los PDFs a imagen. Esto es interesante porque en los PDFs es un archivo con varias imágenes dentro del mismo. Pues a lo mejor nos interesa, número 4, cualquier tipo de imagen. Entonces lo que hacemos es arrastramos el PDF dentro de la ventana y automáticamente él nos va viendo todas las imágenes que tiene dentro del PDF. Entonces le damos a la parte de abajo al play y él automáticamente nos acaba de dividir en 3 imágenes diferentes. Si pulsamos en la pestaña de PDF Merge, es una opción que nos valdrá para unir diferentes PDFs.
vamos arrastrando diferentes PDFs. En este ejemplo yo solo tengo uno, pero podríamos unir varios PDFs juntos. Arrastraríamos uno, arrastraríamos otro si tuviéramos y le daríamos a merge. Y lo que haría es juntarnos varios PDF en uno solo.